ustedes. Y justo, bueno, Fernando dejaba como un anzuelo esta palabra del extrañamiento, que además nos sirve tanto a quienes somos cronistas, ¿no? Compartimos, tengo el honor también de compartir de alguna manera, ser aprendiz siempre, pero compartir ese oficio con Fernando. Y es algo que los y las cronistas siempre tenemos que ejercitar, que es justamente el extrañamiento también. Extrañarnos, por supuesto, de nosotras mismas, en el territorio donde estemos. Es algo que tomamos mucho de la antropología también, desde esa suerte de observación participante. Pero claro, nos extrañamos eso, de nosotras mismas en el territorio donde estemos, sea alguno que conozcamos mejor u otro donde nos toque estar, ¿no? Y tratar de poder contar, de conocer primero esas historias y después contarlas de la mejor manera posible. Así que el extrañamiento, yo creo que también como mujer migrante que soy, ¿no? Nacida en Argentina en el año 85, hija de la primavera alfonsinista, en estos días también, ¿no? tan especiales que estamos viviendo desde acá, yo lo vivo desde acá, pero que vivimos en Argentina, que vivimos en la región, también de alguna manera lo quiero traer, ¿no? Mi condición de migrante también hace que me pueda extrañar de alguna manera de mi país de origen. Yo vivo aquí desde hace 13 años y esa distancia y ese tironeo también en estos caminos que decía Fernando de ir y volver por el oficio, pero también por las elecciones que una va tomando en la vida, hacen que se puedan pensar esos lugares, esos territorios de origen, esas familias, esos amigos, esos lugares donde nos formamos, con este extrañamiento. Y el extrañamiento, tanto personal como hacia los otros y las otras, yo creo que nos enriquece muchísimo, nos pone en una situación de tensión, de contradicción muchas veces. Claro que queremos buscar la comodidad, pero siempre está esa duda instalada de hasta dónde vamos a desarmar esa valija, ¿no? O si empezamos a clavar clavos en una pared, ¿cuántos vamos a poner? ¿Cuántos vamos a llevar en la próxima mudanza? ¿No? Pensaba un poco en todo eso mientras lo escuchaba Fernando. Y ese extrañamiento también hizo que también hace veces que nos vinculemos. O sea, nunca nos podemos terminar de desprender, por ahí no es deseado eso, pero en tal caso, si deseamos desprendernos de algo que nos podía disgustar de nuestro lugar de origen, quienes elegimos irnos del país, no en el caso de quienes se tuvieron que exiliar, ¿no? Yo no conozco esa experiencia personalmente. Siempre nos traemos ciertas preguntas y también ciertas prácticas que queremos continuar en el país donde nos instalemos, me parece, ¿no? Hay algo que a veces es deseado, buscado y a veces es más fuerte que nosotros. Y en mi caso, una de las cosas que sí elegí buscar y como parte también de mi arraigo en Uruguay, tuvo que ver con los trabajos de la memoria, si se quiere. En mi caso fue vincularme enseguida, de hecho pocas semanas antes inclusive de mudarme para aquí, con el Museo de la Memoria, ¿no? Y ha sido un espacio de acogida para mí durante mis primeros años de vivir acá, pero lo cuento no desde este lugar tan autorreferencial, aunque está sonando así, sino lo cuento porque fue mi primer acercamiento muy honesto con protagonistas de ese pasado reciente, como lo denominamos muchas veces. Un museo que en 2010, hacía pocos años que existía, que estaba todavía, si bien el guión ya estaba armado y las exposiciones estaban montadas, se seguía pensando y repensando, estaban llegando muchísimas donaciones. Hablo en pasado porque no conozco fielmente la situación hoy del Museo de la Memoria, ¿no? Pero digo, en ese momento era un museo, sigue estando obviamente en actividad, pero recuerdo un museo donde llegaban todo el tiempo donaciones y también donde llegaban, o sea, donaciones de expresos políticos, expresas políticas, de objetos que habían hecho en la cárcel, de cartas, de tapices tejidos con mensajes encriptados,
de vestimentas, de uniformes, objetos que se querían sacar de encima y objetos que les costaba mucho, de los cuales les costaba mucho desprenderse, pero que consideraban que poniéndolos en el museo, donándolos para ser expuestos o para que quedaran en el archivo, había algo de trascender ahí, ¿no? De pensar en la trascendencia, de pensar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, en los niños, en las niñas, que tienen que conocer qué nos pasó como país hace nada más que 50 años, ¿no? Y todo eso enriquecía esa exposición permanente y las exposiciones temporarias. Lo digo porque, insisto, para mí fue un primer acercamiento a lo que había pasado acá. Ya tenía algunas ideas por haber leído informes del Servicio de Paz y Justicia, ni más ni menos. También porque había querido firmar para derogar la ley de caducidad y no podía, porque extranjero. Pero entonces algunas ideas tenía, y esto también tiene que ver con qué poco a veces se conoce fuera de fronteras de Uruguay, y más en Argentina, un país que es muy también ombligocéntrico, ¿no? O sea, como que nos miramos mucho a nosotros mismos. Pienso en esto también porque Mauricio mencionaba algo que yo digo en la nota introductoria de mi libro, que es esto de las mujeres, ¿no? En la historia reciente son, o sea, estas historias que yo he reunido y muchas otras, y las que me ha tocado conocer por charlar con ellas, son como, para mí es esa metáfora, ¿no? Son como una arena invisible que cae en un reloj, ¿no? Yo diría ese reloj que casi nadie mira. Puede sonar muy injusta la frase, pero realmente creo que es así. O sea, basta ver mucha de la literatura que se produce por fuera de las propias protagonistas, ¿no? Teniendo Uruguay un desarrollo en el género testimonial muy fuerte y talleres de género y memoria como han tenido las expresas políticas y otras mujeres también, ¿no? Pero por fuera de eso ha costado bastante escribir, también inclusive por fuera de la academia, ¿no? Lo digo hasta como de forma autocrítica en el periodismo narrativo. Y quiero decir ahí un par de cosas. Primero, reconocer y agradecer, decirles que Arena Invisible que Cae es parte de unos versos de Circe Maya que ahora, bueno, ha adquirido como de nuevo otra relevancia por el premio que recibió hace pocos días, el premio de poesía García Lorca. Y siempre es una invitación, ¿no?, a leer a Circe. Y el título del libro, Dicen las raíces, también es de otro verso de Circe Maya. ¿Cuánto tiene para darnos ella? Y cuánto a mí me sirvió, por lo menos, acercarme a su historia para entender también cómo se puede conjugar en una sola vida tanto de lo que ha pasado en la historia de este país. En el caso de ella, mudándose de Montevideo a Tacuarembó y construyendo su hogar y su familia en Tacuarembó, pero también solo en ese perfil de Circe, cómo aparece, por ejemplo, el exilio, ¿no? ¿Cómo aparece? A través de una sobrina que era militante y que se exilia en Suecia, y esa sobrina hace que le llegue a Circe en uno de los cassettes que eran parte de la comunicación en el exilio, le hace llegar a Daniel Biglietti cantando en un recital, y ahí Circe y su familia descubren que Biglietti había musicalizado Otra voz canta, que entre otras cosas Circe se lo había dejado, según recuerda también la familia, a Numa Morales. Entonces empiezan a aparecer estos tejidos de la memoria y estos caminos intrincados, amorosos y mágicos de los exilios, ¿no? ¿Desde dónde llegan? Y pensaba, en esto del Museo de la Memoria también, cómo a Circe, yo sin saber la había conocido, escuchándola una y otra vez a través de Daniel Biglietti cantando en la sala 1 del Museo de la Memoria, Otra voz canta, ¿no? Que es un himno hoy para referenciar toda una situación, o sea, todo lo que se ha vivido en la dictadura. Entonces hay algo de Arena Invisible que cae, porque esos versos son de Circe y hasta el día de hoy hay mucha gente que no sabe que pertenecen, que ella los escribió, ¿no? Ahí hay donde poner un poco el foco. También pensaba en que, miren, nos presentaba a nosotros, pero está Cristina Pellirosi retratada ahí, ¿no? ¿Quién mejor que ella para hablar también sobre situaciones de exilio? Desde una perspectiva además diversa y profunda, ¿no? Con una mirada muy cuestionadora, pero también muy libre en un montón de sentidos. Y puedo seguir mucho, pero
quizás podemos conversar mucho más. Sí quería traerles algo que me pasó, en realidad dos cuestiones. Una que me pasó que gracias a esta conversación que abrieron por esta invitación, me di cuenta que algo que yo pensaba que era un debe en el libro, en Dicen las Raíces, que era no tener un perfil específicamente de una mujer exiliada, ¿no? Era un debe en el libro, y sin embargo, conversando con ellos me di cuenta que estaba el exilio mucho más presente de lo que yo había podido registrar en esto de las lecturas y de ir y venir una vez y otra sobre las lecturas y las historias. ¿Por qué? Porque aparece en la historia de Circe, aparece sin dudas en el perfil de Luisa Cuesta, con los fragmentos de las cartas que ella le escribe, por ejemplo, a su sobrina, diciéndole sigo viviendo con la idea fija de que nuevamente al llegar a casa me encuentres, ¿no? O a pesar de la distancia que nos separa, ¿no? Y le desea mucha suerte en el casamiento que va a tener su sobrina, en el cual no va a poder estar. O bueno, que nos veamos pronto, que sea pronto, ¿no? O que sea hasta pronto. Esos mensajes que seguro muchas y muchos de ustedes han mandado, han escrito desde los exilios. Y también pensaba algunos elementos que aparecen a lo largo del perfil de Luisa, no solo estas cartas, sino cómo aparece el último momento en que pisé suelo argentino, dice la nieta de Luisa, Soledad, que hoy sigue viviendo en Holanda, y recuerda ese último momento rodeada de fusiles militares en el aeropuerto, ¿no? Siendo ella una niña muy pequeña y yéndose con su abuela y su mamá al exilio en Holanda. Las reflexiones que hay en torno a los refugiados, el embajador hablaba de la situación hoy en Europa, y de hecho la nieta de Luisa habla de esta comparación. Dice, bueno, nos recibieron, además era en una suerte de parque, ¿no? Abierto, había un bosque cerca, lo cual a Luisa le daba todo un respiro, pero justamente en el perfil de Luisa, que es una suerte de diccionario, está la R de refugiados, ¿no? Del campo de refugiados, y la nieta de Luisa recuerda, dice, era un parque de vacaciones. Recuerdo que había argentinos, chilenos y uruguayos. Ahora es inimaginable que en Europa exista un lugar así. Es una situación espantosa cómo tienen a los pobres refugiados, cómo los tratamos en estos países. Pero en ese momento era la Holanda socialdemócrata, un país relativamente solidario, un gobierno justo. No sé cuántas mujeres había ahí con sus maridos desaparecidos, pero de los uruguayos me acuerdo que eran todas parejas. Los chumeríos en torno a una mujer, su mamá, que había quedado sola, eso fue difícil. Me acuerdo de que mi mamá estaba muy triste. El refugio era en el medio de un bosque. Fue una suerte porque a abuela le encantaban mucho las plantas. Por supuesto que no conocía todos los árboles autóctonos, pero nosotras estuvimos mucho de mañana y de nochecita caminando por el bosque juntas y me hablaba. Mi abuela era muy buena en mantener los pies sobre la tierra y eso la salvó, yo creo. Entonces esto, ¿no? No desarmar valijas porque no sabemos cuándo vamos a volver, no poner un clavo en la pared y Luisa siempre tratando de mantener los pies sobre la tierra. Quizás haya algo ahí, ¿no? O como en este libro que traje, que es para dialogar también con Argentina, Una familia bajo la nieve, de una familia de exiliados en Francia, justamente. Y hay algo, en un momento la familia vuelve, los padres de la autora, que estuve mal en decir eso, pero es la narradora también, aunque no se explicita, en un momento que los padres la crían a ella y a sus hermanos sin decirles por qué están viviendo en Francia. Nunca le dicen que han sido militantes políticos, pero a 14 años de exiliarse vuelven a Argentina y cuando vuelven les hacen probar un poquito de tierra de una plaza en Buenos Aires. Hay algo de mantener los pies sobre la tierra, comer tierra para conectar, ¿no? Algo de volver a nuestros territorios, a los terrenos donde nos creamos, o conocer el suelo, ¿no? Y conectar esos suelos. Y hay algo más que les quiero dejar, que es una reflexión también que trae esta autora, la de Una familia bajo la nieve, que me pareció para sumar acá en esta charla sobre qué puede hacer la literatura para conectar el pasado con el presente también, ¿no? Ella termina volviendo a Argentina y se vuelve una abogada en causas de lesa humanidad. Y en eso va reflexionando sobre su historia y en un momento dice, bueno, hay algo que pasa con los registros, ¿no? Como las fotos, dice, son testigos de que en algún momento algo existió, ¿no? Esa
familia que éramos estaba ahí, hicimos algo, alguien hizo algo. Hago el esfuerzo de escribir ahora para permitirme olvidar después. Y claramente no va a poder olvidar. O sea, lo que va a hacer en todo caso es registrarlo y abrir mucho más esas historias que hasta ese momento hasta eran un secreto, ¿no? En la medida en que hace literatura, tiene que preguntar cosas que pasaron y que no conoce, devela secretos y se encuentra con una potencia mucho más grande, ¿no? Con un semillero de otras memorias que pueden conectar mucho más. Así que dejo por aquí estas reflexiones que traía y que también me brotaron después de escuchar a Fernando. Gracias.